He intitulado este mensaje: deja que el Señor renueve tu visión. Dígale al que tiene a su lado: deja que el Señor renueve tu visión. La ciudad de Betsaida era una ciudad que se encontraba ubicada a solo 1 milla del mar de Galilea, es decir, a 1 kilómetro con 610 metros. En esta ciudad de Betsaida, Jesús escogió a 3 de sus discípulos: Simón Pedro, Andrés y Felipe. Todos ellos pescadores de profesión. De ahí que el nombre Betsaida traduce casa de pesca. Ahora, en Betsaida fue donde Jesús hizo el milagro con los 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces, alimentando a 5,000 personas. Pero fueron más que 5,000. La realidad, Jesús hizo el milagro multiplicando los panes y los peces, pero fueron más de 5,000 personas. Porque en Marcos capítulo 6 versículo 44 dice claramente: y los que comieron eran 5,000 hombres. Es decir, el texto no registra ni las mujeres ni los niños. Pero el evangelista Mateo sí detalla esa parte. En Mateo capítulo 14 versículo 21 dice la palabra: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Gloria a Dios. En Betsaida era una ciudad que, a pesar de que Jesús hizo milagros en ellas, a pesar que los habitantes de esta ciudad Betsaida vieron y palparon la manifestación del poder de Dios con milagros, con sanidades, con prodigios, con maravillas, la gente, las personas no se arrepintieron. ¿Sabe por qué? Por la dureza de sus corazones. Por la dureza de sus corazones. Por eso en una ocasión Jesús los confronta y les dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón hubieran hecho los milagros que hicieron en vosotros, ya desde hace tiempo se hubieran arrepentido. Y eso es lo que está sucediendo hoy día. En medio de tanta gente y personas que constantemente están viendo las bendiciones de Dios, que día a día están viendo las misericordias de Dios, que diariamente están viendo las bondades de Dios, mas no se arrepienten de su pecado por la dureza de sus corazones. Por la dureza de sus corazones. Pero vemos que en esta ciudad Betsaida, Jesús también hace el milagro de darle la vista a un hombre, de darle la visión a un hombre que estaba ciego. Estaba ciego. Y Jesús le hizo recobrar la vista. Y este hombre ciego que describe en Marcos capítulo 8 versículos 22 al 25, pero que en sí llega hasta el 26 el pasaje. Este hombre ciego es una tipología de algunas iglesias, de la condición de algunas iglesias
Es una tipología de la condición de algunas congregaciones que están ciegas. Se encuentran ciegas en cuanto a la visión de Dios se refiere. ¿Sabe? El evangelio de Jesucristo es más que 4 paredes. El evangelio de Jesucristo es más que pasar un tiempo agradable en la casa de Dios. El evangelio de Jesucristo es más que platicar y compartir los unos con los otros. Ahora, no me malentienda, porque lo que he dicho es bueno y bueno en gran manera. Dice el salmista, mejor es estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Dice la Biblia, no dejándolos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Dice el salmista, cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Es decir, que todo lo que he dicho es bueno. Todo lo que he dicho es bueno. Pero el evangelio de Jesucristo no consiste solamente en esas cosas. El evangelio de Jesucristo es más que eso. La razón por la cual Cristo estableció la iglesia en esta tierra es para que seamos pescadores de hombres. Cuando Jesús llamó y escogió a sus discípulos, los 12, primeramente los llama para que estén con Él. Los llama para instruirlo, para capacitarlo en la palabra de Dios. Los llama para enseñarle los principios del reino. Y por último, los convierte en pescadores de hombres. Diga conmigo, pescadores de hombres. La razón por la cual Cristo estableció la iglesia es para que seamos luz en las tinieblas. Es para que seamos la sal que sazona este mundo. Por tanto, la iglesia tiene que volver al propósito original. Dios te plantó en su reino para que ganes a otros. Dios te plantó en su reino para que conviertas a otros, entendiendo que el único que gana las almas, el único que convierte las almas, el único que convence al ser humano de su pecado, se llama la persona del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Nosotros solamente somos el canal. Nosotros solamente somos los instrumentos en sus manos para que otros lleguen a salvación. Nosotros solamente somos esos instrumentos en sus manos para ayudar a otros, para ayudar a otros, para ayudar a otros. Si tú crees esta palabra, dale un fuerte aplauso a Dios. Hay que volver al propósito original. Dile al que tiene a su lado, dígaselo, hay que volver al propósito original. En el texto bíblico que leímos al principio de Marcos capítulo 8, versículos 22 al 25, encontramos
que así como el Señor Jesús renueva la visión de este hombre, Jesús también quiere renovar la visión de algunas iglesias y congregaciones que en cierta forma han perdido el enfoque. Han perdido el enfoque en cuanto a la visión de Dios se refiere. El versículo 22 dice que cuando Jesús llega a la ciudad de Betsaida, le trajeron ¿a qué? ¿A quién? A un ciego, a una persona ciega, el cual no podía ver porque estaba sin vista y sin visión. Y dice que le rogaron que le tocase. Estos hombres que le rogaron a Jesús para que tocara al ciego eran un remanente. Un remanente. Es como los 4 hombres que ayudaron al paralítico, que lo cogieron, lo cargaron, dice el texto sagrado, y lo llevaron en su lecho para que Jesús hiciera algo por él. Pero a causa de la multitud, porque a Jesús le seguían las multitudes. Iglesia Cristiana de Reconciliación, Dios nos está llamando a las multitudes. Por eso muy pronto vamos a tumbar estas paredes, porque el sitio en que estamos es estrecho. Estrecho. Aleluya. Pero sabe, le rogaron. Estos hombres que llevaban al paralítico no podían llegar a Jesús. Iban cargando, eran 4 hombres, describe la palabra. Iban cargándolo en su lecho. ¿Sabe qué hicieron? Se subieron a la casa, al techo, por el techo de la casa. ¿Y qué más hicieron? Hicieron una abertura en el tejado y bajaron a ese hombre paralítico en su lecho. Eso es una maniobra tremenda. Jesús se quedó, estaba diciendo por dentro, me imagino, wow, wow. Pero esos hombres eran un remanente, aquellos que llevaban al paralítico. Desde toda la historia de la humanidad, desde toda la historia, del cristianismo, Dios por su misericordia y por su gracia siempre ha reservado un remanente en su iglesia, un remanente en su pueblo. Elías pensaba que era el único profeta de Dios que había quedado. Elías pensaba y creía que era el único profeta de Dios que no había doblado sus rodillas a Baal. Pero ¿sabe? Dios había reservado un remanente de 7,000 hombres que estaban firmes en Dios. 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha reservado un remanente en su iglesia, en su pueblo. Un remanente que está clamando, que está orando, que está rogando a Dios por su iglesia constantemente, día y noche, rogándole a Dios para que Dios despierte toda su iglesia, para que Dios le dé vista, le dé visión de Dios a todo su pueblo. Amén, alábale, si es para el Señor, que sea fuerte. Ahora cuando llevaron a ese ciego ante Jesús, lo primero que el Señor hace es tomarle
de la mano. Es tomarle de la mano. En el versículo 23 dice, entonces tomándolo de la mano. ¿Sabe? Hay una gran diferencia en que nosotros tomemos a Jesús, de que nosotros nos agarremos de Jesús, que Él nos tenga en sus manos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos humanos, y va a haber un momento en que nuestras fuerzas pueden ir menguando. Nuestra fe puede ir menguando, y puede haber un momento en que nos debilitamos y nos quedamos sin fuerza y podemos soltar a Jesús. Pero si el Señor nos toma de su mano, siéntete seguro, siéntete confiado. Iglesia, no importa si en estos momentos estás pasando momentos duros y difíciles, momentos de pruebas. ¿Sabe? Si Dios te tiene en sus manos, ten la confianza en Él. Porque el que te tiene en sus manos está peleando por ti. Aleluya. Jesús nos tiene en su mano. ¿Sabe? Dios nos ha regalado el regalo más grande que puede existir, la salvación de nuestra alma. Y por eso la Biblia nos aconseja que cuidemos esta salvación tan grande con temor y temblor. Pero ¿sabe? Si Dios nos tiene en su mano, tu salvación está segura. Si Dios me tiene en mi mano, mi salvación está segura, iglesia. No temas. ¿Sabe? Jesús toma a este ciego de la mano primeramente para que tenga confianza. Para que tenga confianza. Cuando el niño está solo, se siente temeroso. Así somos nosotros. Pero cuando papá llega y nos toma de la mano, las cosas cambian. Aleluya. Aleluya. Y dice que luego lo sacó fuera de la aldea. Lo saca fuera de la aldea. ¿Sabe? Lo que Dios va a hacer contigo para que tú entres en la visión de Dios, aparte de que te va a tomar de la mano, te va a sacar de tu aldea. Esto significa que te va a sacar de tu comodidad. Te va a sacar de ese estado cómodo. ¿Cuántos cristianos modernos hoy día están cómodos? Están chéveres en sus casas con las mecedoras, mientras que muchos hermanos están buscando para ver el impacto. ¿Cuándo es el impacto? Vamos a ir a tal parte. Muchos están meciéndose en la mecedora. Y estoy hablando los que están desocupados. Como decía la hermana, impresionante esta palabra, que Dios te llama en el momento que estás desocupado. Cuando Dios te llama a orar, es porque estás desocupado. Porque Dios es un caballero. Aleluya. ¿Sabe? Dios nos va a sacar de ese estado de comodidad y de relax. Diga conmigo, relax. Aleluya. Tantos cristianos modernos sabrosos y en sus casas cómodos, y cuando tienes calor prendes el aire acondicionado. Y no te te olvidas de que Dios te está necesitando
en su reino. Aleluya, aleluya. ¿Sabe? En este tiempo Dios sigue haciendo milagros. En este tiempo Dios sigue haciendo sanidades. ¿Cuántos lo creen? Ahora, pero ¿por qué hoy día no se ven tantos milagros en la iglesia de Jesucristo? ¿Ah? ¿Por qué hoy día no se ven tantos milagros en la iglesia de Jesucristo? El problema no es Dios. El problema somos nosotros, que queremos vivir un evangelio de comodidades, que queremos vivir un evangelio sin compromiso, un evangelio sin entrega, vivir un evangelio sin trabajar en la obra de Dios, vivir un evangelio sin esfuerzo, sin sacrificio, sin desvelos, sin sudor, sin lágrimas. Aleluya. Dios no ha cambiado. En los tiempos de Jesús eran milagros por todos lados. Los discípulos, milagros. Pedro sanando con la sombra. La sombra, él era el Espíritu Santo. Aleluya. Pablo con pañuelos. Y la iglesia primitiva iba creciendo. Iba creciendo. Aleluya. Pero Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo Dios amoroso. Él sigue siendo el mismo Dios misericordioso. Él sigue siendo el mismo Dios bondadoso, que hoy quiere sanarte, que hoy quiere hacer un milagro en tu vida. Amén. Aleluya. Dice la palabra, el texto, escupiendo en sus ojos. Oye, eso es tremendo. Traen a este ciego delante de Jesús. Y él le mete un salivón, disculpe la palabra, en los ojos. ¡Poh! Es tremendo. Pero ¿sabe qué me dijo el Señor? Jesús hace como Él quiere, porque Él sabe lo que hace. Y todo lo que hace Jesús en nuestra vida, lo hace con un propósito para bien. Para bien. Después que Jesús escupió en sus ojos y puso sus manos en él, le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres. Vamos a contactarlos enseguida aquí en versículo 24. Marcos 8:24. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Es decir, que en el primer toque de Jesús a este hombre empezó a ver, pero tenía una visión empañada, tenía una visión opaca, tenía una visión borrosa. Amén. Veía a los hombres, pero lo veía como árboles que andaban. Hay algunas iglesias y congregaciones, al igual que este hombre, que tienen una visión empañada, una visión opaca, una visión borrosa.
en cuanto a la visión de Dios se refiere. Ahora, cuando tú tienes una visión empañada, opaca, no le das el valor ni la importancia que Dios le da a las personas. No le das el valor ni la importancia que Dios le da a cada alma. Él veía a los hombres, pero los veía como árboles, sin valor y sin importancia. La pregunta es en esta mañana, ¿cómo estás viendo las personas? ¿Cómo estás viendo las almas? ¿Como una persona más? ¿Como un individuo más? ¿Como un ser humano más? ¿Sabe? Cuando tú no ves las almas como Dios las ve, literalmente entonces tienes una visión empañada, opaca y borrosa. Por eso Jesús en esta mañana, al igual que este hombre, quiere también renovar tu visión. Cuando la visión está clara, no perdemos de vista ni el valor ni la importancia que tiene cada alma para Dios. Pero cuando la visión no está clara, sino que está opaca, empañada, tú miras a las personas, tú miras a las almas como cualquier cosa, sin importancia y sin valor. Pero cuando tu visión es renovada, que Dios renueva tu visión, tú le das el valor y la importancia que Dios le da a cada persona, que Dios le da a cada alma. Amén. ¿Cuánto vale un alma? A veces tú miras a la persona o miramos a la persona y muchas veces nos comparamos. Que fulano tiene esto, que fulano tiene esto otro. Pero no lo estás viendo a la manera de Dios. Dios está viendo que esa persona que tiene muchas cosas también tiene problemas grandes. ¿Sabe cuánto vale un alma? El valor de un alma lo describe Lucas en el capítulo 15 del 1 al 7. Pero voy a parafrasearse este texto, estos versículos los voy a parafrasear. Dice que un pastor tenía 100 ovejas. Era un pastor de ovejas. Y se le perdió, se le extravió una ovejita. ¿Y qué hizo este pastor? Dejó las 99 aseguradas en el aprisco. El texto dice en el desierto, pero las dejó aseguradas. Y fue tras la oveja que se le había perdido. Fue a buscar la oveja que se le había perdido. Este pastor pudo haber ignorado esa oveja. Este pastor pudo haber sido indiferente con esa oveja. Pero no fue así. Él pudo decir, no, tengo 99, está bien. Pero no lo hizo. Esto significa que este hombre, pastor, le dio gran valor y gran importancia a esa oveja. Dice Lucas 15, versículo 5. Lucas capítulo 15, versículo 5. ¿Qué dice? Y cuando la encuentra, ¿cómo estaría tan gozoso? Que la carga. La pone entre sus hombros. ¿Y qué dice el versículo 6? Y al llegar a casa,
reúne a sus amigos y vecinos. Es decir, hace una fiesta. Cuando usted llama a sus amigos y cuando usted llama a sus vecinos, es para algo especial. Hace una fiesta. Y en medio de la fiesta les dice: gozaos ¿con qué? Conmigo, porque he encontrado mi oveja que había perdido. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. En el cielo hay gozo. Pero cuando se convierte una persona, cuando un pecador se arrepiente, hay más gozo que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe? Dios le da tanto valor a un alma que Dios envió y dio a su Hijo unigénito, su único Hijo Jesús, a dar su vida en la cruz por cada alma, por cada persona. Pero Jesús te salvó, pero Él desea que tú seas ese canal, que tú seas ese instrumento para que salves a otros o para llevar a otros a salvación, para que otros alcancen salvación. Por eso Él te salvó. ¿Sabes? La iglesia nos hemos acostumbrado a recibir. Diga conmigo, recibir de Dios. Constantemente estamos diciendo: Señor, tócame. Señor, lléname. Señor, restáurame. Libértame. Pero ¿sabe? Si fuiste restaurado por Dios, es para que tú seas ese canal, ese instrumento, para que otros sean restaurados. Si Dios te sanó en tu alma, si Dios te sanó tu corazón, es para que seas ese instrumento en sus manos para que otros sean sanos. Si Dios te ha libertado, llega la visión de Dios a tu vida y es para que tú libertes o liberes a otros, iglesia, a otros. Amén. ¿Sabe? Nosotros somos los canales e instrumentos que Dios quiere usar. Cada uno de nosotros tenemos algo que dar. Hay muchos hermanitas que dicen: ay, pero yo qué voy a decir en un púlpito. Ay, yo qué voy a decir en un impacto. Solamente con tu testimonio es suficiente. Tú tienes algo que dar. Tú tienes algo que compartir con otros. Por eso no podemos quedarnos callados. Callados. Aleluya. Aleluya. Marcos 8, capítulo 8, versículo 25. Ya voy a terminar. Marcos 8, capítulo 8, versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. Como este hombre que estaba ciego y empezó a ver, pero veía
empañado, borroso, opaco. Dice el verso 25, otra vez, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. No le escupió más. Y le hizo que mirase. Mira, Jesús no tenía necesidad ni de escupir. Sé sano. Soltar una sola palabra por los labios, por la boca de Jesús. Ahí estaba el milagro. Incluso hacía milagros sin hablar. La mujer del flujo de sangre, que lo perdió y lo había perdido todo. Tenía dinero esa mujer, pero había quedado en la ruina por una enfermedad. Tú ves a veces los millonarios y dices, yo quisiera ser como él. Mira esa casa bonita, mira esas 4 puertas. Pero ese millonario tiene tremendos problemas internos que solamente lo sabe él y Dios. Aleluya. ¿Sabe? Jesús le puso nuevamente las manos en sus ojos. Nuevamente. Y le dijo, y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Yo creo que el Señor nos va a dar un segundo toque a todos. A todos. Al igual que este hombre, Jesús en esta mañana nos va a dar un segundo toque. Hoy va a haber un segundo toque de Dios en su iglesia. Hoy va a haber un segundo toque de Dios a su pueblo. Para que tú veas con claridad la visión de Dios. Dice que él vio de lejos. Tú vas a ver no solamente de lejos como las águilas, sino que vas a ver en qué consiste la visión de Dios. Que es que Dios quiere, que Dios desea y anhela que tú seas ese instrumento, ese canal para que otros lleguen a salvación, para que las almas lleguen a salvación. ¿Cuánto creen esta palabra? Aleluya.